Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este mensaje que hemos preparado para este domingo, donde estamos meditando sobre el juicio final. Quiero ofrecer un cordial saludo de hermandad a cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como también el saludar a cada uno de ustedes sembradores y grupos sembradores de la Academia Cristo. Es una bendición estar con ustedes meditando la palabra de Dios y sobre todo en estos tiempos donde vemos tan evidente las señales antes del fin. Hoy estudiaremos y meditaremos el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 19 al 24. Así nos dice la palabra de Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no lo ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es el pasaje que vamos a meditar. Hermanos, amigos en Cristo Jesús, el tema el cual hemos preparado para la meditación y el estudio de este pasaje de San Juan, Jesús mismo nos asegura para la vida eterna en el fin del mundo. Hace unos pocos días vimos en las noticias cómo un huracán entró en la Florida, Estados Unidos. Es increíble ver por la televisión el poder de los vientos, cómo destruyeron todo lo que se encontraba a su camino. Hermanos en la fe hablaron conmigo, no solamente pidiendo oración, sino contándome cómo aseguraban sus ventanas en sus casas, las puertas y todo lo que podía dañar el huracán. También escuché de familias que tenían miedo de vivir ese acontecimiento y por eso estaban pidiendo oración. Y luego vimos el daño de este huracán. Casas destruidas, carros dentro del agua, 16 muertos y la vida que cambió para muchos que perdieron sus cosas materiales que necesitaban para la vida en este mundo. Usted y yo sabemos por la Biblia que todas estas son señales antes del fin, pero San Pablo nos dice en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una están con dolores de parto hasta ahora. El pecado también hace sufrir la creación de Dios y en cierto sentido también está esperando la liberación del pecado del mundo y la liberación que todos los seres humanos estamos esperando. Hay una similitud y una diferencia entre las catástrofes que suceden antes del fin, como huracanes, terremotos, inundaciones y el fin del mundo. La similitud es que esto viene de Dios y la destrucción es evidente. Para ver la diferencia es que estas primeras son evidencia del juicio de Dios y a la vez amor. Porque cada vez que haya una catástrofe, una persona en su temor a morir puede desear escuchar la palabra de Dios y podemos conocer muchos casos donde las personas después de vivir estas circunstancias han escuchado la ley y el evangelio y hoy son creyentes. Pero en el fin del mundo no habrá ninguna segunda oportunidad. No habrá la manera de arrepentirse o escuchar de la palabra de Dios, porque la Biblia nos dice que esto será en un abrir y cerrar de ojos. Además, la Escritura nos afirma que en medio de la venida de Jesús por segunda vez, en su estado de exaltación, condenará a los incrédulos en cuerpo y alma al infierno. Y nos
llevará a usted y a mí en cuerpo y alma al cielo. No sabemos qué va a pasar con este mundo porque la palabra muestra que puede suceder dos cosas. Y vamos a usar al apóstol Pedro. Nos dice en su carta: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Segunda de Pedro, el capítulo 3, leímos el verso 7, luego los versos del 10 al 12. Aquí San Pedro usa 2 veces la palabra destruir para indicar el fin del mundo. Tenemos esta pregunta: ¿serán aniquilados los que estén presentes en el último día? La palabra destruir del griego causó no indica aniquilación. El fuego puede destruir una casa sin que todos sus elementos sean aniquilados. La destrucción del universo puede ser una renovación. Varios pasajes de la Biblia lo indican. Jesús habla de la renovación de las cosas en Mateo 19:28. Pablo escribe: la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Finalmente, veremos lo que suceda cuando llegue finalmente el día, si aniquilación o renovación. Pero mientras llega ese día del Señor, el día que veamos a nuestro sol de justicia, como lo anunció el profeta Malaquías, usted y yo necesitamos alimentar nuestra confianza con las palabras del Evangelio, porque nuestro Señor Jesucristo habló muy claro de su poder como Dios. El diablo quiere crear en usted y en mí desconfianza en cuanto a la segunda venida de Jesús. Quiere crear incertidumbre y nos lleva a caer en las garras de las falsas doctrinas. En oportunidades hemos escuchado a burladores diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Esto también lo leemos en ese contexto de Segunda de Pedro, capítulo 3. Esta duda, ¿cuándo será el día de su advenimiento?, es creada desde el infierno, porque el maligno quiere crear en nuestro corazón de creyentes dudas, así como lo hizo con Adán y Eva. Muchos cristianos han abandonado la fe porque Jesús no ha venido y se cansaron de esperar. Otros han dicho que van más de 2000 años y seguimos esperando, por lo tanto han perdido el tiempo. Y otros dicen que Jesús vendrá para mantener a las personas engañadas y así manipularlas más fácil, porque ven la iglesia y la Biblia como manipuladoras del hombre. Por esto, mis hermanos, existen las falsas doctrinas, como la del milenio, la del rapto y otras doctrinas que están fundamentadas en las palabras de los hombres que solo hablan que Jesús vendrá varias veces. Usted y yo pecamos contra el tercer mandamiento cuando nos dejamos confundir por filósofos, sabiondos y los incrédulos de este mundo, dándoles más importancia a su palabra y no a la palabra de Dios. Por esto, usted y yo merecemos ser condenados en el infierno por querer cambiar la voluntad de Dios con el fin del mundo y querer mostrar a otros que Dios está equivocado. Mientras usted y yo esperamos la venida de Jesús por segunda vez, mientras que esperamos el fin del mundo, el Espíritu Santo nos da la seguridad
que la palabra de Dios es verdadera. Y todo lo que Jesús hizo también fue verdadero. Una de las cosas que hace el poder de la tercera persona de la Trinidad es asegurarnos que Jesús es Dios. El contexto de este evangelio para el día de hoy nos señala el milagro que hizo Jesús a un hombre paralítico en Betesda. Los judíos querían matar a Jesús, no solamente porque hacía milagros en el día de reposo, sino porque Jesús afirmó ser hijo de Dios y ser Dios a la vez. Pero esto es lo que rechazan los incrédulos, pero usted y yo por la fe lo creemos. Hoy tenemos la seguridad del perdón de nuestros pecados en la obra de Jesús, que nos está esperando en este momento en el cielo. Cuando usted y yo muramos, nuestra alma va al cielo y sabemos que nuestro cuerpo va a quedar aquí en la sepultura. Y allí en el cielo vamos a estar adorando a nuestro Dios, esperando que Él venga por segunda vez. Así lo hará porque Jesús es Dios y mostró su humildad perfecta al responder en este evangelio: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mis amigos y hermanos en Cristo Jesús, el Paracleto nos presenta en este verso las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina. También nos muestra la obediencia perfecta de Jesús. Él hizo la voluntad del Padre perfectamente por amor a cada uno de nosotros. Él vino para asegurarnos que nosotros tenemos vida en Él y nuestros delitos y pecados contra el primer y tercer mandamiento fueron perdonados porque Jesús se sometió. Vemos cómo en su naturaleza humana Él cumplió cada mandamiento perfectamente y en especial cumplió cada versículo del Antiguo Testamento que hablaban o hablan de las promesas del Mesías. Pero también Jesús es Dios, porque Él hizo lo que el Padre hizo y por eso el Padre ama al Hijo. Y muestra dos cosas o las cosas grandes que el Padre ha hecho. Porque una de las cosas que vemos en esta meditación del día de hoy, como el Dios Trino quiere nuestra salvación. Y el apóstol Juan registró estas palabras profundas de Jesús porque Él enseña todo lo que tiene que ver con su esencia y nuestra redención. El verso 20 nos dice que mostrará obras mayores que esta, o sea, que el milagro. Y esas obras que muestra nuestro Señor en ese pasaje tiene que ver con dos verdades grandes de nuestra fe: la resurrección espiritual y la resurrección física. La fe que ha dado el Evangelio a usted y a mí, la fe que nos ha dado el bautismo, nos ha dado vida espiritual. Y esa vida espiritual hace que usted y yo honremos al Padre y al Hijo, es decir, confesamos que Jesús es Dios al igual que el Padre y confesamos que Jesús va a juzgar el mundo en su segunda venida. Aquel que no cree que Jesús es Señor y Redentor va al infierno cuando muera, y en la resurrección de los muertos se reafirmará esto a ser enviado en cuerpo y alma al infierno. En cambio, usted y yo, que creemos por la palabra que fue predicada y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a resucitar físicamente para ir al cielo en cuerpo y alma, porque esa palabra nos dice que hemos pasado de condenación a vida. Esto sucedió por la obra de Jesús en la cruz, quien por amor a nosotros ofreció su vida, y en la lectura que escuchamos de la carta a los Hebreos para hoy, nos dice que así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a usted y a mí que lo esperamos. Hebreos 9:28. Hoy damos gracias a nuestro Dios por la seguridad que nos ha dado la palabra y esa seguridad que nos dice que estaremos en el cielo por siempre a su lado, adorando y glorificando su nombre. Por eso, mis hermanos, amigos en Cristo Jesús, demos gracias a nuestro Dios por esta esperanza, la cual es verdadera, la cual nos anima a confesar delante de los hombres que Jesús es 100% hombre y 100% Dios,
Esta confesión hace que cada día usted y yo vivamos usando los mandamientos como una guía, teniendo temor hacia Dios y amor al prójimo. No vamos a tener miedo a las señales antes del fin, porque vivimos con el Espíritu Santo y Él hace que nosotros llevemos nuestra vida como si fuera el último día de nuestras vidas, hasta que Jesús llegue por segunda vez. Por esto, no nos dejemos engañar, no nos dejemos confundir. Sigamos confiando en las promesas de Dios y su palabra, que son verdaderas. Y nos han dado la promesa que sus ángeles nos cuidan y nos cuidarán hasta la segunda venida de nuestro Señor. Y mi oración, que sigamos juntos en este caminar hasta que Jesús venga por segunda vez, o hasta que usted y yo partamos de este mundo. Amén. Oremos. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos con tu palabra en este día. Gracias por fortalecer nuestra fe en aquel que nos va a juzgar, Jesucristo. Y gracias porque tú nos has redimido en la obra de Jesús. Es por esto que hoy tenemos la seguridad de que vamos a ser puestos a la derecha, porque tú, por medio de Jesucristo, nos has dado la verdadera paz y la redención. Oramos por nuestra hermana Socorro, ayúdale, fortalécele en su vida espiritual, al igual que Mariano, Yoli Vargas, Nelly. Oramos por ellos para que seas tú bendiciendo, fortaleciéndoles. También ponemos en tus manos a nuestra hermana Marta Correa, que pueda seguir recuperándose. Presentamos igualmente a la melliza Beatriz, que seas tú también ayudando a recuperarse de sus quimioterapias. Padre de amor, seguimos presentando el papá de Piedad, el papá de Marianela en Chile, igualmente la mamá de las hermanas Agudelo. Igualmente queremos orar por el hermano de nuestra hermana Miriam Palacio, que seas tú teniendo el control sobre su vida. Tú sabes que es lo mejor para él. Igualmente fortalece a Miriam, a su familia. También queremos poner en tus manos a nuestras familias para que sigamos alrededor de la palabra. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de muchas cosas difíciles, pero permite que sigamos adorando tu nombre como familia. Oramos por aquellos que están viviendo tiempos de adicción a las drogas, a los juegos de azar, al alcohol, a la pornografía o a tanta cosa que existe en este mundo, para que seas tú, por medio de tu palabra, ayudándoles. Oramos por aquellos matrimonios que tienen problemas, para que puedan encontrar la paz en Cristo Jesús y vivir en el perdón. Oramos por esta tu iglesia, para que sigamos siendo fieles al predicar la ley y el evangelio. Bendice, Señor, el ministerio también de la Academia Cristo, para que siga llegando a otros, para llevar el mensaje de salvación. Damos gracias por nuestra iglesia luterana Cristo y te pedimos que sigamos conectados para seguir alimentando nuestra fe. Bendícenos esta semana que estamos empezando, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas y corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ha sido una bendición estar con ustedes una vez más meditando la palabra de Dios. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.